En la tarde de hoy yo quisiera hacer un comentario relativo a un proyecto de ley que fue aprobado en el Senado de la República y que se está conociendo en el Congreso Nacional, que todavía no es ley, y es el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal, específicamente el artículo 31 de esta pieza legislativa, para que los robos simples, es decir, los robos que son cometidos sin violencia y sin armas de fuego, puedan ser sometidos a la acción de la justicia sin necesidad de que haya una instancia privada, es decir, sin necesidad de que la víctima apodere al Ministerio Público, y no solo apodere al Ministerio Público, sino que se mantenga activa en el proceso para que el caso pueda mantenerse y poder llegar hasta su fin. En principio uno piensa que es un proyecto de ley bastante noble, porque actualmente, por ejemplo, si a ti te roban un robo simple, sin violencia, tú depositas una querella, si tú no le das curso a esa querella, entonces el proceso se cae y se asimila a lo que es un desistimiento, en este caso de la víctima y del querellante. Lo que a mí me preocupa es que aquí en la República Dominicana muchas veces queremos crear muchas leyes, queremos crear una estructura de funcionamiento que cuando vamos a la práctica no es posible. Y lo digo de esta manera porque es difícil tú someter a la justicia un caso de un robo cuando tú como parte privada estás ejerciendo un rol activo, cuando tú como parte privada estás manteniéndote atento en el proceso y monitoreando y motorizando la función del Ministerio Público, y ahora usted le va a sumar esta función adicional al Ministerio Público. Es decir, ahora el Ministerio Público, si la víctima no quiere seguir con el proceso, ellos entonces seguirían con el proceso. Yo creo que es hora de preocuparnos más por las cosas que ya están, que funcionen correctamente, en lugar de estar creando herramientas nuevas, procesos nuevos, formas de hacer las cosas diferentes, cuando lo que hay en la actualidad no funciona de la manera en que debería de funcionar. Yo entiendo que el combate a la criminalidad es sumamente importante y se deben perseguir a todos los ladrones, no importa la magnitud del robo. Ahora, yo también creo que tenemos un Ministerio Público que prácticamente no da abasto, y en aquellos lugares donde da abasto simplemente no hay una voluntad en muchas ocasiones de hacer las cosas. Entonces, esos son proyectos de ley que se quedan en palabrería barata, porque al final del día ni siquiera hay una fiscalización o hay un control de parte del órgano legislativo que tiene esa facultad para ver cómo funcionan las cosas en la actualidad. Yo creo que un día un congresista se levanta, se le ocurre eso, alguien se lo dice y entonces empiezan a trabajar con proyectos de ley de este tipo, porque es sumamente importante que veamos cuál es la realidad, cómo suceden las cosas todos los días en la fiscalía de nuestro país, en los tribunales de nuestro país, donde el Ministerio Público en muchas ocasiones, por falta de recursos, por falta de personal, actúa deficientemente. Entonces ahora tú le vas a sumar una nueva responsabilidad. No me parece que sea una medida atinada o una modificación legislativa atinada de parte del Congreso Nacional. Bueno, pues esperamos que este reclamo, esta advertencia, esto que estás compartiendo públicamente, pues sea escuchado, porque la verdad es que leyes no nos hacen falta, ¿verdad? Yo creo que de leyes estamos muy bien, nos sobran. El asunto es la ejecución de las mismas. De las mismas. Es así. Y que hable el abogado, ¿verdad? Claro, el problema es la aplicación. Sí. Y el problema es que creamos leyes y no le importa la ley. Al Congreso no le importa la ley que crea. El Congreso la crea y después, bueno, arreglense ustedes como puedan. Por eso es la misma discusión que hay ahora mismo con el tema del proyecto de ley de extinción de dominio. El PRM está, que es una ley ordinaria, que la vamos a aprobar así. Y no le importa si después el Tribunal Constitucional esa ley la declara inconstitucional, porque al final ellos lo que quieren es decir que aprobaron la ley. No, y escuchar a un ministro administrativo de la presidencia que la ley se va a aprobar sí o sí, también, y escuchar a legisladores hablándote de que estamos ante una ley ordinaria y no una ley orgánica. Para que ustedes tengan una idea, básicamente una ley orgánica es aquella que regula derechos fundamentales. Y cuando usted habla, por ejemplo, del derecho a la propiedad, que es un derecho fundamental, y la ley de extinción de dominio afectaría el derecho a la propiedad, usted no puede estar hablando de que estamos ante una ley ordinaria, estamos ante una ley orgánica, para ponerle un ejemplo sencillo. Pero aquí a veces se quieren hacer los cieguitos. Un caso similar, ¿tú sabes cuándo pasó? En el año 2014, cuando
el gobierno del presidente Danilo Medina tenía el interés de aprobar el Código Penal, de aprobar las 3 causales, que en ese entonces el presidente de la Cámara de Diputados era Abel Martínez, y cuando el Poder Ejecutivo envía el Código Penal aprobado con las observaciones pidiendo que se incluyeran las 3 causales, la Cámara de Diputados incluye las 3 causales, aprueba el proyecto de ley y lo envía de nuevo al Poder Ejecutivo sin pasarlo por el Senado. ¿Qué pasó? En menos de un año, el Tribunal Constitucional declaró el nuevo Código Penal, que era la ley 550-14, la declaró inconstitucional porque no se cumplió con un procedimiento legislativo. Entonces nuestros legisladores a veces pecan de cometer errores por el simple hecho de decir que ellos aprobaron X o Y legislación.